Esta película comienza con un agente de la CIA llamado John, quien observa al enemigo de la cima de un edificio. En ese momento no está solo, ya que cuenta con la ayuda de otro agente llamado Ben, quien se encuentra más cerca del objetivo. Ben es un agente veterano de la CIA y actualmente es el jefe de su estación, por lo que es muy competente en su trabajo. Ha realizado misiones arriesgadas durante muchos años. En ese momento, Ben y John vigilan a un agente secreto ruso que podría representar una amenaza para el gobierno de los Estados Unidos. El agente ruso, llamado Yevin, nota la presencia de Ben y se acerca a hablar con él. Yevin le dice que no tiene motivos para preocuparse, ya que no está en una misión del gobierno ruso, sino que solo está de vacaciones. Ben le responde que aún así seguirá observándolo y le sugiere que considere vacacionar en otro país. Esa noche, Ben va a un café para celebrar su aniversario de bodas con su esposa Farah. Resulta que Farah también trabaja en la CIA, encargándose del manejo de datos en la sede central. Ben la ama profundamente y juntos tienen un hijo que vive en otra ciudad. Poco después de llegar al café, Farah se excusa para ir al baño, pero en ese instante ocurre una gran explosión en el lugar. 6 meses después, Ben sigue devastado por la pérdida de Farah, quien murió en la explosión. Decidido a descubrir quién fue el responsable, continúa investigando el atentado. Al día siguiente, visita la tumba de su esposa, reza por ella y le promete encontrar a los culpables de la tragedia. Por la tarde, Ben asiste a una reunión con altos funcionarios de la CIA para discutir la muerte de su esposa. Sin embargo, los oficiales se inclinan por cerrar el caso, argumentando que la explosión pudo haber sido causada por una fuga de gas y no por un atentado. Furioso por esta conclusión, Ben abandona la reunión. Afuera se encuentra con el director de la CIA, quien le ofrece sus condolencias e intenta consolarlo, pidiéndole que acepte la muerte de Farah. Esa misma noche, Ben revisa su computadora y descubre que el caso de la explosión del café ha sido oficialmente cerrado. Las autoridades concluyeron que fue un accidente provocado por una fuga de gas, descartando la posibilidad de un atentado. Pero Ben no cree en esa versión, está convencido de que alguien mató a Farah intencionalmente, por lo que decide resolver el caso por su cuenta. Al día siguiente, Ben va a la oficina de la CIA y habla con un hacker llamado Desmond. Le pide que analice nuevamente los datos del atentado y sorprendentemente descubre que en el café había algunos rusos en el momento de la explosión. Esos hombres podrían estar relacionados con Yevin, el agente secreto ruso. Desmond sugiere que Yevin podría ser una pista clave en la investigación. Tras hablar con Desmond, Ben regresa a casa y revisa más información sobre Yevin. Mientras lo hace, se sumerge en recuerdos de los buenos momentos que vivió con Farah. En particular, rememora una cena en la que fueron muy felices. Durante aquella velada, Farah le regaló a Ben un collar especial llamado el collar de Fátima y le pidió que nunca se lo quitara porque le traería buena suerte. Ben le prometió que lo llevaría puesto siempre, incluso después de su muerte. De vuelta al presente, Ben se reúne con su colega John en un café. Sigue angustiado por la muerte de su esposa y porque la CIA cerró el caso. De repente, le dice a John que está convencido de que Farah fue asesinada y no murió en un accidente. Le pide ayuda para descubrir la verdad. John, siendo un buen amigo, acepta ayudarlo, aunque también le sugiere que intente descansar un poco. Aunque no dice mucho, John comienza a investigar el caso en silencio. Antes de separarse, Ben le agradece de su apoyo. Más tarde, visita a Hitchens, una amiga de Farah, para preguntarle si su esposa guardaba algún secreto. Hitchens le asegura que Farah era una buena persona y que nunca hizo nada sospechoso. Sin embargo, le revela algo inesperado. Farah había ahorrado una gran cantidad de dinero sin que Ben lo supiera. Le confiaba ese dinero a Hitchens para guardarlo como parte de su fondo de retiro. Ahora que Farah ha fallecido, Hitchens le entrega todo el dinero ahorrado a Ben. Esa noche, Ben va a un casino para encontrarse con Yevin. Mientras juegan cartas, Ben le pregunta directamente si fue él el responsable de la explosión que mató a Farah. Yevin se siente insultado por la acusación porque insiste en que es inocente. Furioso, ordena a sus hombres que ataquen a Ben, desatando una pelea. En ese momento, Ben está en desventaja numérica y pronto se encuentra acorralado.
Mientras tanto, el hijo de Ben, Nick, estaba en casa con su novia. Mientras ella había salido a comprar comida, unos agentes de la CIA llegaron a su puerta. Le dijeron que debía acompañarlos por su propia seguridad, asegurándole que su padre Ben había sido quien los envió. Al principio, Nick no quería dejar sola a su novia, pero tras la insistencia de los agentes, finalmente aceptó ir con ellos. De vuelta en el casino, Jevin había sido capturado. Poco después, uno de los hombres de Jevin sacó un cuchillo, pero no para atacar a Ben, sino para cortar las cuerdas que ataban sus manos. Jevin entonces propuso que tuvieran una conversación seria sobre por qué Ben creía que él estaba detrás de la explosión. Ben le respondió que, dado que Jevin era un agente secreto ruso, tenía sentido que hubiera atacado a Farah, ya que ella manejaba toda la información de la CIA. Sin embargo, Jevin insistió que no tenía nada que ver con la explosión. Explicó que estaba de vacaciones y que el gobierno ruso no le había asignado ninguna misión. Para probar su punto, le mostró a Ben imágenes de cámara de seguridad del momento del incidente, donde claramente se veía que él no estaba en el lugar. Pero en la grabación, Ben notó la presencia de un hombre que solía trabajar para Jevin. Jevin le explicó que ese hombre ya no trabajaba para él desde hacía tiempo y que se había unido a un grupo de mercenarios estadounidenses. Al escuchar esto, Ben comenzó a creerle. Justo en ese momento, fueron atacados por el mismo grupo de mercenarios del que Jevin había hablado. Durante el tiroteo, Jevin recibió un disparo y le urgió a Ben que huyera de inmediato. Ben logró escapar y llamó a John para que lo recogiera. Poco después, John llegó y lo llevó lejos del lugar. Mientras conducían, Ben le preguntó cómo había llegado tan rápido, y John respondió que simplemente se encontraba en la zona. Tras escapar del ataque, John llevó a Ben a un escondite secreto en un barco. Antes de abordar, Ben le pidió que revisara cómo estaba su hijo Nick, porque estaba preocupado por él. John lo tranquilizó diciéndole que Nick estaba a salvo, ya que había enviado un equipo para protegerlo. Sin embargo, la realidad era que los 3 agentes de la CIA que recogieron a Nick no habían sido enviados por Ben, sino por John. Mientras tanto, Nick fue llevado a un edificio por los 3 agentes. Al llegar, intentó resistirse en la entrada, pero fue dominado y obligado a entrar. De vuelta en el barco, John le preguntó a Ben si su esposa, Farah, le había dado algo antes de morir. Ben respondió que no había recibido nada de ella y que aunque lo hubiera hecho no era asunto de John. Entonces, John llevó a Ben a una habitación del barco para hablar sobre algo importante, pero en cuanto entraron, Ben fue tomado por sorpresa y encañonado por varios mercenarios estadounidenses, los mismos que lo habían atacado antes. Fue en ese momento cuando Ben descubrió la verdad. Los mercenarios en realidad trabajaban para John, revelando que este era un traidor. Los mercenarios ataron a Ben a una silla y comenzaron a torturarlo con descargas eléctricas, exigiéndole que dijera si Farah le había entregado algo antes de morir. A pesar del dolor, Ben insistió en que no había recibido nada, lo que solo provocó más tortura. Al darse cuenta de que Ben no hablaría, John ordenó al líder de los mercenarios que continuara interrogándolo y luego se marchó para intentar obtener información de Nick. Pocos minutos después de que John se fuera, el líder de los mercenarios, un hombre llamado Kern, le confesó a Ben que él había sido quien había colocado la bomba en la cafetería y matado a Farah. Le explicó que lo hicieron porque algunas personas poderosas dentro de la CIA se lo ordenaron. Al escuchar esto, Ben quedó en shock y no podía entender por qué alguien querría hacerle daño a Farah. Pero antes de que Karen pudiera dar más explicaciones, alguien irrumpió en la habitación para rescatar a Ben. Su rescatadora era una mujer llamada Christina, quien se quitó la máscara para revelar su identidad. Ben quiso saber quién era realmente, pero ella le dijo que hablarían después porque primero tenían que escapar. Ambos se abrieron camino hasta la sala principal, luchando y disparando contra los hombres de John mientras avanzaban. En medio del combate, Karen reapareció obligando a Ben a enfrentarse a él. Después de una intensa pelea, Ben logró derrotarlo y lo arrojó al mar. Finalmente, Ben y Christina lograron huir en el bote cercano. Cuando llegaron al muelle, Christina condujo a Ben a un escondite. Durante el trayecto, ella le reveló que era una amiga cercana de Farah. Luego le preguntó si Farah alguna vez le había dado un collar llamado Fátima. Ben respondió que sí y se lo mostró. Christina entonces le explicó a Ben que el collar en realidad era la llave de una habitación secreta que pertenecía a Farah.
En esa habitación, ella guardaba una laptop con información altamente confidencial. Resultó que Farah había recopilado datos secretos sobre una enorme red de corrupción dirigida por el director de la CIA, lo que la convirtió en un objetivo y llevó a su asesinato. Al comprender todo esto, Ben se dio cuenta de por qué mataron a Farah y por qué tanto él como su hijo Nick fueron secuestrados. Todo era parte del plan del director de la CIA para obtener ese collar y acceder a la habitación secreta. Cuando llegaron a la entrada de la habitación de Farah, Ben usó el collar para desbloquearla y entró. Dentro encendió el laptop de Farah y encontró todas las pruebas de la corrupción del director de la CIA, incluyendo una cantidad de dinero escandalosa. Al descubrirlo, Ben llamó a John y le informó que tenía en su poder la laptop con todas las evidencias incriminatorias. John, al verse acorralado, amenazó con hacerle daño a Nick si la información llegaba a hacerse pública. Pactaron entonces un intercambio, la laptop por la seguridad de Nick. Después de colgar, Christina advirtió a Ben que no entregara la laptop porque estaba seguro de que John los traicionaría de todos modos. Sin embargo, Ben ya tenía un plan en mente para enfrentarlo de una vez por todas, y Christina accedió a ayudarlo. Antes de partir, Ben llamó a Desmond y le envió un enlace con todas las pruebas de corrupción. Le dijo que si él no regresaba, debía liberar la información al público. Luego, Ben y Christina se dirigieron al punto de encuentro con John. Antes de llegar, Ben dejó a Christina en un lugar estratégico para que lo cubriera como francotiradora en caso de que las cosas salieran mal. Al encontrarse con John, este no estaba solo, tenía un francotirador apostado en un edificio y 2 hombres a su lado. Ben exigió que liberara a Nick antes de entregar la laptop y John aceptó. En cuanto Nick fue liberado, Ben le indicó que subiera al auto. Acto seguido, le entregó la laptop a John y le dijo que con esto todo había terminado. Sin embargo, justo cuando John se preparaba para irse, Christina eliminó a sus 2 hombres dejándolo completamente solo. Rápidamente, Ben recuperó la laptop, pero en ese momento apareció Karen, quien sorprendentemente había sobrevivido para ayudar a John. Ben no tuvo otra opción más que huir en su auto, lo que desató una persecución con disparos de por medio. Durante la persecución, el auto de John terminó estrellándose y Karen murió al accidente. Sin embargo, John logró saltar ante el impacto. Tras confirmar la muerte de Karen, Ben y Nick fueron tras John, quien había logrado escapar. Eventualmente John reapareció y desafió a Ben a una pelea sin armas. Ben aceptó, pero pronto se vio acorralado. Aún así, usó su astucia para superarlo y dejarlo inconsciente. Una hora después, Ben regresó al lugar donde había dejado a Christina para recogerla. Poco después, apareció un auto conducido por un agente de la CIA, quien había recibido órdenes de John el día anterior para asegurar a Nick. El agente se disculpó, explicando que solo había seguido órdenes y que nunca tuvo intención de secuestrarlo. Ben, entendiendo la situación, le perdonó y le pidió que llevara a John a la estación de policía para enfrentar las consecuencias de sus actos. Esa noche, Ben hizo una llamada para asegurarse de que todas las pruebas sobre la corrupción del director de la CIA fueron expuestas ante funcionarios internacionales en una reunión que se llevaría a cabo la mañana siguiente. Como él todavía era oficialmente un jefe de la estación de la CIA, no podía hacerlo directamente. Al día siguiente, en la reunión de altos funcionarios del gobierno, todos los asistentes recibieron una notificación en sus teléfonos y en la pantalla de la sala con las pruebas del escándalo de la corrupción del director. En ese momento, Jevin, quien había sobrevivido al ataque de los mercenarios estadounidenses, apareció. Resultó que él era la persona con la que Ben había contactado la noche anterior. Ben presentó todas las pruebas de la corrupción del director y además reprodujo una grabación donde el propio director daba órdenes a John para eliminar a Ben y a Nick. Con pruebas tan contundentes, el director de la CIA no pudo negar las acusaciones y fue arrestado por la Interpol. Al día siguiente, Ben se sintió aliviado al ver en las noticias la detención del director y de todos los implicados en la conspiración. Finalmente, con los responsables de la muerte de su esposa Farah tras las rejas, la película concluye con Ben logrando vivir por fin en paz. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan mis resúmenes, en el canal tengo un montón de videos similares para que eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.